Buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este su telediario 1+1. Pese a que ya culmina el mes. Así es, hoy estamos ya a 29. Culmina una serie de jornadas importantísimas. Ayer dijimos que terminaba mañana. El censo. El censo, pero el censo no va a terminar mañana, ¿no? No, bueno, era la fecha que se tenía prevista, Sí, pero sí. obviamente que van a seguir trabajando porque todavía faltan varias provincias y varias zonas importantes Hay por zonas censar, importantes. incluyendo provincias tan importantes como Santiago, La Altagracia. Y aquí mismo en el distrito hay reportes de sectores y de personas donde todavía no han sido censadas. ¿Ya usted lo censaron, maestro? No todavía. Repito, ayer la Oficina Nacional de Estadísticas informaba que ya hay 26 provincias que técnicamente concluyeron. Sí. Pero eso es importante. Pero hay otras que no. Y el Gran Santo Domingo tiene un déficit importante. Aquí siempre están los encuestadores que más protestan. Parece que no hubo mucha eficiencia en la solicitud de los recursos que se iban a implementar en todo esto, y algunos de esos muchachos se mueven. Se han amotinado, claro. Eso puede ser una de las causas, sí. Porque evidentemente que hubo déficit, nunca se había dedicado tanto tiempo a censar como ahora, y todavía falta. Y creo que van a tener que extender algunos días más para completar el proceso. Se ha avanzado, si hay 26 provincias. Sí, es un avance importante. Es un avance significativo. Sí. Y creo que también en el Gran Santo Domingo se ha avanzado muchísimo. Muchísimo, faltan sectores sin censar. Pero mira, Santo Domingo Oeste es uno de los que está más atrasado. Santo Domingo Oeste, sí. Y ahí tú sabes que hay mucha gente. Aquí en el distrito, la zona occidental, prácticamente no ha sido censada. Hay problemas con el tema de los pagos. Hoy mismo la Oficina Nacional de Estadística publica un comunicado en los medios impresos donde señala que se ha avanzado y que hay una cantidad de pagos que están listos, pero dicen que es que no lo han ido a buscar. Entonces yo creo que ahí, Adalberto, hay un tema de logística y de comunicación al que hay que prestarle atención, porque si tú tienes por un lado gente demandando el pago de sus viáticos, por otro lado la oficina dice que están disponibles para pagar, hay que ver qué pasa ahí. También el tema de la inseguridad ciudadana ha sido uno de los factores que se ha destacado, porque varios equipos de empadronadores han sido atracados, pero no es algo que esté dirigido a los empadronadores, es que en este país hay un tema de inseguridad ciudadana y es una cuestión de lógica que ellos también están en riesgo. Exactamente. Cargan algunos de ellos. Exactamente. Pero bueno, yo creo que hay que seguir apostando y sería interesante que vayamos identificando cuáles compañeros y compañeras no han sido censados para hacerle llegar a la información a los empadronadores, porque es un proceso que fue un proceso muy bonito, la forma en que la sociedad dominicana, Adalberto, ganó la batalla en la opinión pública a favor de que este proceso se hiciera, en contra de algunas voces que de manera irracional se oponían a un proceso técnico y necesario. Entonces ahora no me gustaría que por una cuestión logística el proceso quedara empañado. Bueno, ahí va. Ojalá terminemos con eso. Eso está y terminemos bien. La prórroga que se le dio a los empadronadores para concluir fue el 30 de... Eso es mañana. Que es mañana. Evidentemente que no va a concluir mañana en algunos sectores, y creo que la ecuanimidad se va a imponer y se va a extender ese proceso. Las causas están ahí, son múltiples, no es una sola. Milicen, pero mañana también concluye la temporada ciclónica, eso era que yo me iba a referir. Ay, yo me adelanté con lo del censo, maestro. Es la temporada ciclónica que concluye mañana. Esto también es un alivio para la República Dominicana, que tenga el mismo trayecto de los huracanes, como todos sabemos. Pero bueno, tal vez la noticia más destacada y comentada durante el día de hoy tiene que ver con el encuentro que sostuvo ayer el Consejo Policial, Consejo Nacional de la Policía, y con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, de varios ministros, entre ellos el de Interior y Policía, el administrativo de la Presidencia,
el ministro de la presidencia, y también participó Jenny Berenice Reynoso, quien como ustedes saben fue fiscal del Distrito Nacional, es ahora la mujer, la representante del Ministerio Público que está al frente de la persecución contra la corrupción, pero también ella ha estado participando. El Estado ha creado una sinergia importante entre las instituciones que están llamadas a combatir el delito, y esto incluye al Ministerio Público, a la policía, por supuesto, y al Poder Ejecutivo. Esto es interesantísimo, ¿verdad? Y parece que se están llevando bien, que no están peleando, inclusive están armonizando informaciones. Han creado, se presentó ayer, esta es la segunda vez, pues ya se había presentado ese proyecto, pero ya los avances del proyecto, fue lo que se presentó ayer, de un sistema de estadísticas de criminalidad y de delincuencia en el país, que le permite a las autoridades competentes saber cómo se está comportando por territorio y por sectores sociales. La delincuencia se presentó con bastante datos importantes de esto. Este sistema opera desde mayo de este año. Por tanto, el sistema de estadística es totalmente nuevo. Y está actualizado. Y actualizado. De manera que los comandantes regionales de la policía, por ejemplo, o los representantes del Ministerio Público en determinadas circunscripciones, pueden monitorear día a día lo que está pasando en los distintos sectores en materia de delincuencia y en consecuencia anteponerse a los delitos. Y pusieron un ejemplo interesante. Recientemente se celebraron 2 espectáculos en el Estadio Olímpico. 2 conciertos, sí. 2 conciertos. En el primero hubo 86 robos en un solo día. Sí. Y en el segundo solo 10. Porque ya la policía estaba prevenida. Porque la habían monitoreado claro. qué pasó con esto, había un incremento Sí. de la delincuencia en Naco. El problema es que el Centro Olímpico está ahí. Sí. Y era un solo día. Entonces tiene un pico enorme. Y esto le permite a las autoridades, pusieron como ejemplo también otros sectores. Siempre se ha hablado de que un sector como Alma Rosa Sí. no tiene un alto nivel de criminalidad, pero sí de delincuencia, el más alto. Sí. De delincuencia, robos, que es el delito principal que se está registrando. Se dieron muchos datos, muchas informaciones, por ejemplo, la reincidencia en los delitos, sobre todo en robos, atracos, etcétera. Dicen que el 86% de las personas que son sometidas a la justicia ya tienen antecedentes penales. Y algunos han caído presos o han estado sometidos a la justicia 2, 3, 4 y 5 veces. Y salen. Y en ese sentido, Jenny Berenice y el presidente hablaban de la necesidad de modificar el Código Procesal Penal. Procesal Penal. Que es demasiado garantista. Que es demasiado garantista del delito común. Del autor del delito. Sí, pero no así de la víctima. No. Entonces la víctima está virtualmente desamparada. Así es. Con muy poca protección frente a los delincuentes. Y dicen, es sorprendente lo que dijo Jenny Berenice. Dice, ese código lo elaboraron los defensores públicos. Oye eso. Oye eso. Y está hecho en función de eso. La Defensoría Pública es una figura que ha creado el Estado Dominicano. Antes le llamaban a estos abogados de oficio. Y es el servicio que presta gratuitamente el Estado Dominicano a la gente que no tiene recursos para pagar a quien lo defiende en un juicio. Entonces resulta que generalmente son muchachos jóvenes, abogados jóvenes, muy apasionados, muy dedicados a todo esto, y lo que están es tratando de sacar a sus defendidos, que generalmente son gente que han cometido crímenes de todo tipo. Claro. De todo tipo. Mira, yo he presenciado situaciones como esa, y una vez hice un trabajo de la Defensoría Pública, bastante interesante cuando estuvo ahí, un reportaje, quiero decir, una investigación. Sí. Aura Celeste. Aura Celeste. Fernández. Sí. Aura Celeste, una extraordinaria mujer, hizo un extraordinario trabajo también ahí. Pero la verdad es que
esto que decía Jenny Berenice es interesante y hay que tomarlo en cuenta, porque ella acumuló una experiencia muy grande en Santiago, Y después aquí luego en aquí el en el Distrito Nacional, y ahora está bregando con el tema corrupción, que está más sí. vinculado a la política del Estado. Ujú. Pero es interesante, fue bastante interesante todo este encuentro y hay muchísimas informaciones que fueron suministradas. El jefe de la policía estuvo muy dinámico, uno no lo ve tanto hablando. Ujú. Él es un hombre coloquial, pero se defiende muy bien y está manejando bien sus temas, los temas que le corresponden. Vamos a ver lo que va a pasar. Hay un empeño del gobierno en hacerlo. Dicen que se necesitan 9,000 policías, que no hay cuarto para nombrarlo en lo inmediato y que será paulatinamente, pero tampoco hay tiempo para capacitarlo en 2 días, Claro. porque no van a ingresar policías por ingresarlo. Sí. Pero para actuar correctamente se necesitan más policías. Y el anuncio que destacan más los medios es la vigilancia por cuadrantes, Sí. que se va a hacer sobre todo en el polígono central del distrito del Gran Santo Domingo, del Distrito Nacional sobre todo. Bueno, yo quiero saludar esta medida porque para mí es importante el advertir un tipo de respuesta distinta a lo tradicional. Nosotros cada vez que hay olas o brotes de delincuencia y de criminalidad, una de las críticas que hacemos es que se recurre a medidas que ya se han usado en el pasado y que lamentablemente no dan resultados, porque además son medidas coyunturales que no apuntan a una solución estructural del problema. El tú anunciar el incremento de patrullaje y colocarlo en las avenidas céntricas por 1 o 2 semanas y luego cuando baje el tema en la opinión pública retirarlo, esto no te da una respuesta al problema. Sin embargo, lo que se está haciendo aquí y lo que se anunció ayer en ese encuentro del presidente, del ministro de Interior y Policía, del director de la policía, donde participaron ejecutivos de medios de comunicación, muestra un enfoque distinto, porque muestra el tema de la inteligencia, la data, apegarse al dato. Aquí mismo en 1+1 nos hayamos referido a la importancia que era, lo importante que era que la policía trabajara en base a datos. Este tipo de respuesta muestra también un cambio en el discurso, de no decir, no, que eso es un tema de percepción. De hecho, parte de los datos que se daban ayer es que efectivamente cuando tú comparas elementos como los homicidios han disminuido. Pero en vez de tú salir a restregarle ese dato a una población que está sufriendo y que está siendo azotada por la delincuencia común, es mejor que tú le digas, ok, ¿cuáles son las soluciones? De modo que yo saludo esto porque estoy viendo un cambio en la estrategia. Yo recuerdo a Adalberto, tú sabes que la Embajada de Estados Unidos tiene un programa que lleva periodistas a conocer allá la cultura y las instituciones. Y en uno de esos viajes me tocó a mí y yo fui a un pequeño pueblito en Texas. Y algo de lo que a mí más me marcó de esa visita es que había una pantalla y en esa pantalla la policía estaba monitoreando todas las llamadas de emergencia, los delitos y tenía marcado en rojo cuáles eran las zonas donde se presentaban mayor índice de criminalidad. A eso es que hay que apostar aquí en República Dominicana. Pero eso es lo que han hecho. Exactamente. Han hecho un mapeo de todo el país y han establecido, han clasificado. ¿Cuáles son las zonas? Mira cómo determinan que un sector que uno no percibe, que es el caso de Alma Rosa, cuando tú te vas a los datos, pero eso es importante, que se hable con datos. Y el tercer elemento, que es lo proactivo, o sea, el no ser solamente reactivo. El hecho de tú tener estos datos, y ese caso que tú pusiste de los conciertos fue muy importante, y yo creo que eso hay que seguirlo extendiendo. Como tú dijiste, esto es un plan piloto, va a comenzar en el Distrito Nacional, básicamente los barrios del Polígono Central, pero más adelante se extenderá al país. Yo vi que el día 5 de diciembre serían cuando anunciarían, por ejemplo, el tradicional operativo de Navidad, pero yo creo que eso es una muy buena noticia y que hay que saludar los esfuerzos que se están haciendo, porque, sobre todo porque son esfuerzos distintos a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo en el país. Bueno, en definitiva lo que está planteando el gobierno es que se necesita una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Exacto. La estrategia a largo plazo se va a llevar años. Sí. Cambiar a la policía, que es esa reforma. lo ha reconocido el gobierno. Eso no se hace de la noche a la mañana. Claro. El presidente también planteó algo que tiene que ver con otros tantos asuntos. Él decía que con él o sin él, este país necesita una reforma fiscal importante. Así. Porque hay 13 prioridades que no esperan, que requieren de recursos. Y decía, ¿son cuáles esos 3? Uno es la deuda eterna, que lo que paga el Estado es cada vez
Mayor. El otro es la delincuencia y el otro es la salud. Ujú. Dice, en esas tres áreas se necesita dinero para poder cambiar la panorámica. El presidente, yo le hice una pregunta al presidente, una observación ayer y se me puso bravo. Lo voy a decir aquí, y es la incidencia que tradicionalmente han tenido los políticos en el tratamiento de los temas policiales y judiciales. La experiencia periodística me demuestra, y hasta la experiencia personal, que en los pueblos del interior del país, sobre todo en los pueblos, pero aquí también en la capital, los políticos, sean funcionarios o no, jefes del partido de gobierno, los diputados y los senadores, sacan presos si son de los suyos. Sí. Y uno se encuentra con escorta de esta gente que está integrado por personas con antecedentes penales. Pero que lo reactivan. Los reactivan y necesitan gente así, Sí. que esté dispuesto a lo que sea para defenderlo. Ese es un tema. El presidente lo niega, dice que en este gobierno no. Y además, que si se le presenta cualquier caso, él lo rompe. El jefe de la policía dio un testimonio de que a él se le ha instruido de que no ceda a nadie. Y de que no, tiene pleno derecho. Eso es por un lado. Pero esos políticos también inciden en el Ministerio Público. Los fiscales de los pueblos. Sí. Muchos de los cuales conservan su cargo o llegaron a su cargo Favores políticos, pero claro. Y le responden a esto. Ujú. Miren, yo creo que negar eso, Tapar el sol con un dedo. y esto no es acusando al presidente ni acusando a ningún gobierno en particular, Que ha sido así. es una cultura política que le hemos dado como correcta. Ujú. Y un vecino del diputado, del senador, del alcalde, va y le reporta que su hijo está preso y que es un muchacho muy bueno, muy sano, usted lo conoce, lo vio nacer. Ujú. Y van, pero resulta que ese muchacho se metió en una casa y robó. Pero nosotros hemos tenido casos en la opinión pública de diputados, senadores, alcaldes que van a los destacamentos de Alberto a sacar personas Pero es que simplemente lo van. por un tema de vínculo y eso se ha dirimido en la Claro, opinión pública. claro. Y esas estadísticas que nos dicen de la reincidencia en la delincuencia, esas estadísticas desmienten un poco la realidad que se nos quiere pintar. Ujú. ¿Por qué? Porque es que los jueces son todos estúpidos, que no se dan cuenta. Es que los fiscales no presentan evidencia suficiente. Es que la policía no presenta evidencia. Cuando somete a alguien, bueno, hay de todo. Pero hay todo un poco. padrinos, el padrinazgo Claro. juega un papel importante y simplemente yo lo que quisiera llamar la atención sobre eso. Sí, porque Sobre la necesidad de romper con esa cultura. si no estamos conscientes de que eso pasa, nunca vamos a cambiarlo. Claro. Y ahora que este gobierno se caracteriza por hacer esfuerzos de institucionalidad, es un elemento que tienen que tomar en cuenta, Alberto. Sí. Y más en el marco de un proceso como este que implica una reforma policial, que si bien es cierto, no la tendremos de la noche a la mañana, pero se está trabajando en ella. Entonces, Así es. importante ese punto que tú señalas. Bueno, yo le puse un ejemplo, porque me pidió ejemplo. En Villa Altagracia, un regidor es dueño de un prostíbulo. Espérate. Un regidor Es dueño de un prostíbulo. Y Oigan en ese esto. prostíbulo encontraron 5 niñas. Ay, padre, menores de edad. Bueno, pues eso fue un escándalo en el pueblo. El regidor no ha sido sometido a la justicia. Dios mío. Bueno, El expediente no pasó de la fiscalía. Wow, terrible. Estamos hablando de meses. Bueno, yo me imagino que a raíz de que usted le identificó ese caso ayer en presencia del director de la policía y de autoridad del Ministerio Público, va a correr una suerte distinta de Alberto. Eso es lo bueno que tiene. El tener acceso, ¿verdad? Sí, tener acceso a la mente. Claro. Para eso que se tiene que usar. Pero bueno, esas son de las situaciones que se dan en la República Dominicana. Mílice, otra noticia trascendente de ayer fue la rueda de prensa, no, el encuentro. Era una audiencia pública. Una audiencia pública que hizo la Junta Central Electoral con los partidos políticos, donde presentó el calendario electoral desde ahora hasta las elecciones de mayo. Son 2 elecciones. Ese calendario en vale. el año 2024.
Sí, comenzando por las primarias, cuya primarias, fecha oficial, oigan esto, la fecha oficial de las primarias es el 1 de octubre del año que viene, sí. 2023. Pero ya lo hicieron los partidos. Y lo digo en ese tono exactamente porque ya hay partidos o partidos que han celebrado sus procesos, aunque con otros nombres. En el caso de aquellas agrupaciones políticas que quieran hacer convenciones, Adalberto, por ejemplo, o asambleas, va a ser a final de octubre, el 29, y la fecha para las elecciones tanto presidenciales como las elecciones congresuales sería entonces el 19 de mayo y las municipales el 18 de febrero. Ese es el calendario electoral. Mira, ahí hubo una advertencia importante que hizo el presidente de la Junta Central Electoral, que yo no sé qué tú opinas, pero yo creo que hay que llamarle la atención, que es el tema del presupuesto. La Junta se está quejando de que parece que hay retraso en el desembolso, o él no ve una intencionalidad, porque se está hablando del presupuesto del 2023, que de hecho ni siquiera ha sido aprobado todavía. Pero parece que algo sabe el magistrado que temprano, dice aquí que el que tenga las lágrimas hondas comienza a llorar temprano, él hizo una advertencia. Dice que la Junta ha estado trabajando de manera administrativa para garantizar que las elecciones se puedan realizar sin contratiempos. Y hay que recordar el trauma de la experiencia pasada, en la que hubo inclusive que suspender las elecciones municipales. Entonces, ¿qué dice el presidente de la Junta? Que es el año que viene que él tiene que recibir el presupuesto para poder montar las elecciones, algo que a mí me parece lógico. Siempre, cada 4 años se hace lo mismo. Y se dice lo mismo, y sale la Junta a decir lo mismo. Y aparecen los cuartos. Bueno, pues que aparezcan ahora. Y las elecciones de febrero, que fueron frustradas, no fue por falta de dinero. No. Ahí hubo un exceso de dinero. Sí, pero ahí había un presidente de la Junta Central Electoral que tenía tanto dinero que regalaba canastas de 100,000 pesos. Sí. Así mismo. 100,000 pesos. Y le regalaba computadoras a sus invitados especiales. Pero, o sea, ese no va a aparecer. Está bien que lo haga, y yo creo que no somos locos aquí. No, pero justamente por eso yo lo señalaba, porque aunque fue por una causa distinta, ese antecedente de suspender unas elecciones, el riesgo, la tensión que vivió el país, el sistema político, República Dominicana no se puede dar el lujo de que algo así vuelva a pasar. Entonces creo que hay que prestarle atención. Hay otros temas que él no trató, que es el tema, por ejemplo, legal, porque la Junta tiene una propuesta de modificación a las leyes, tanto políticas como las leyes electorales, y ese tema no está en agenda. Bueno, lo que discutió ayer era el calendario. El calendario. Parece que los partidos están satisfechos con eso. Sí, sí, sí. La verdad que se ha avanzado, porque ya aquí nosotros sabemos cuáles son los candidatos de los principales partidos políticos. Sí. Él vuelve y vuelve. El presidente Luis Abinader. Leonel Fernández, ¿y quién le va a disputar eso a ese león en ese partido? Y Abel ya ganó. Ya el PLD se la lució, hizo sus elecciones primarias fuera de ley. Claro. Y lo que vaya es a formalizar eso, en una asamblea, en una convención, en algo, y lo va a formalizar, pero ya está hecho. Ya eso está hecho, y quien lo dude está mal de la cabeza. Claro, así es. Creo que tal vez otra utilidad adicional que puede tener este calendario es que la ciudadanía se empodere y sepa que todas esas actividades proselitistas que se han seguido haciendo, inclusive después de que los partidos políticos fueron a la Junta y firmaron un pacto, están violando francamente la ley. Porque miren aquí, ¿cuándo es que la Junta determina que se tienen que hacer los procesos para elegir candidatos? Porque tú has hablado de los candidatos presidenciales, pero hay candidatos también a nivel congresual y a nivel municipal, y ahí es que está el peligro ahora. Claro, porque ya lo presidencial se sabe, pero y lo municipal y lo congresual. Los que quieren ser regidores, alcaldes, diputados y diputadas, senadoras. Ahí es que está el lío ahora. Sí. Ahí eso es lo que vamos a ver en grande en los próximos días. Bueno, están haciendo señas porque nos terminó el tiempo, pero hay que dar una información. Llegó anoche la comandante del comando, o la jefa del comando sur de los Estados Unidos, el poderoso comando sur de los Estados Unidos, que tiene que ver con este hemisferio. Dijeron que venía a participar en un operativo médico. Sí. ¿Usted lo cree? Bueno, se trata de Laura Yen, que hay que decir, es la mujer de más alto rango en el ejército de Estados Unidos. Bueno, y yo no creo que en el mundo haya una mujer
que tenga un cargo tan alto Tan como ese. alto, claro. A nivel de la milicia, ¿verdad? Pero la pregunta que tú te haces es interesante porque, por el contexto, es un momento en que hay mucha tensión en las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana y ella es la jefa del Comando Sur, que es justamente la entidad del Departamento de Estado que tiene que ver con temas de narcotráfico, de cooperación, pero también, Adalberto, con el intercambio. Entonces hay que ver un poco cuál Y además sería. piensa el caso de haitiano. Sí, por eso, por eso. El caso haitiano no es lo que tiene que ver con las relaciones Ujú. dominico-haitianas, sino la posibilidad de una presencia militar extranjera. Bueno, te voy a decir algo. Después que ese buque, al que se supone ella se va a sumar, salga de aquí, va para Haití. Va para Haití. Bueno, eso es lo que hay, señoras y señores. Vamos a pausar y cuando volvamos, vamos a conversar en nuestra entrevista en primer plano con la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.